Estimados ventranautas, el tema de la justificación por la fe ha llamado tanto la atención que no son pocos los que se han ocupado de ella. Un joven que naciera en el año 1483 hizo historia. Él fue hijo de una mujer leñadora y un padre minero en Alemania, Eisleben. Allí este muchacho recibió la educación cristiana de sus padres. Un año más tarde que naciera, se trasladaron a Mansfield y sus padres se esmeraron por darle buena formación. El hecho de haberse mudado del lugar donde nació a Mansfield puso al padre en contacto con la gente de la comunidad y compró 2 hornos. Esos 2 hornos le permitieron a él darse a conocer. El hecho de haberse dado a conocer en la comunidad lo nombraron concejal de la misma. Esto le permitió a él y a su familia ponerse en contacto con hombres pudientes e intelectuales. El muchacho empezó a crecer escuchando los comentarios de la vida social, de los intelectuales y las preocupaciones de los feligreses por la vida espiritual. Más tarde, su familia se preocupó por la formación de él y lo puso en contacto con una escuela. No pasaron muchos años en que el muchacho creció escuchando siempre acerca de la importancia de estar en paz con Dios. Tuvo la oportunidad de ir a la Universidad de Erfurt. Allí conoció a otros hombres, se doctoró en filosofía. La preocupación siempre fue, ¿qué hacer para estar en paz con Dios? La Biblia no estaba a la mano de la gente, porque recién había sido inventada la imprenta por otro hombre alemán, Juan Gutenberg, y no existían Biblias para que la gente las leyera. Pero en la universidad él consiguió una, estaba encadenada en la biblioteca. Cuando la consiguió, se dio a la tarea de leerla. Le entusiasmó tanto que dedicaba mucho tiempo a eso. Después de la Universidad de Erfurt, él tuvo la oportunidad de ir a la Universidad de Wittenberg y allí siguió estudiando. Como era un hombre docto, un hombre muy estudioso, un hombre muy acucioso, la gente lo miró con bastante respeto, tanto de la comunidad como los universitarios. Tuvo la oportunidad de ir, o fue enviado a Roma en una misión de la iglesia de Alemania a Roma. Y él, cuando viajaba hacia el lugar, pensaba, ir a la ciudad de Roma es ir al lugar donde la santidad debe estar presente en todo. Lastimosamente, cuando llegó, las cosas no fueron así. Vio todo lo contrario. Eso le contravino su vida y empezó a pensar qué hacer para mejorar esas condiciones. Como intelectual, enseñó a los demás a que la Biblia era el único libro por el cual debían guiar su conciencia. El movimiento de él tuvo aceptación y la aceptación llegó a manos o a los círculos sociales. Tuvo algunas amistades del gobierno que lo apoyaron en sus iniciativas. Pero en la Iglesia Católica había una situación bastante difícil que promovía el Papa León X. La guerra con los turcos había que financiarla. La terminación de la Capilla Sixtina había que terminar. Necesitaban dinero. Y un amigo le recomendó que se vendieran indulgencias para que a través de eso se financiara y se mantuviera los proyectos del papado. ¿Qué pasó? En Alemania, un hombre llamado Juan Texel acogió la idea y sin escrúpulo alguno empezó a vender indulgencias. Ejemplo de eso. Si una persona necesitaba resolver un problema que ya había tenido, él iba y compraba por unos ducados una indulgencia. Si lo iban a acusar, rápidamente recurría a lo que la iglesia le había dado. Eso trajo bastantes problemas, bastantes polémicas. Pero todavía más, si alguien pensaba tener algún conflicto, alguna situación, compraba por adelantado indulgencias. Si era llevado a una corte,
él presentaba la indulgencia y el asunto quedaba minimizado o resuelto. Eso lo estaba viendo Martín Lutero, junto a lo que él había visto en la iglesia cuando la visitó. Esa preocupación la mantuvo, lo llevó a pensar en cómo resolver su propia situación. Recordemos, él había sido educado en una familia muy piadosa, muy humilde, pero con grandes sentimientos. Bueno, en un momento dado, él vio que debía reaccionar contra eso. ¿Qué hizo? Como él era catedrático de la Universidad de Wittenberg, era confesor de la iglesia de Wittenberg, escribió 95 proposiciones para poner de manifiesto lo que la iglesia estaba haciendo. De ahí que el tema de la justificación por la fe para él se convirtió en el tema central. En la iglesia creó un cisma, creó un movimiento que dividió a la misma iglesia. Por eso el tema no ha dejado de ser de gran importancia. En el marco de los 500 años, este 31 de octubre, que se van a cumplir esos años, y en el marco del aniversario de Vendrá TV, estamos haciendo una programación que nos lleve a presentar aquel aspecto que es de vital importancia para nosotros como cristianos hoy. Ingeniero Hugo, el tema de esta semana da muy al punto. Así es, gracias hermano Patrocinio por esta introducción al tema de la semana y el tema del año, porque es el programa especial del año de justificación por la fe, por medio de la fe. Tenemos como invitado al hermano Elvis Castellano. Bienvenido hermano Elvis, que es uno de nuestros invitados principales siempre que hay un programa especial. Y bueno, queremos con él compartir algunas cosas de esta temática que, como bien lo explicaba el hermano Villamarín, pues dio pie a la reforma protestante en la persona de Martín Lutero. Así que hemos hecho también unas entrevistas, hermano, quizás podamos verlas primeramente para que veamos qué opina la iglesia, qué opinan algunos hermanos de la iglesia acerca de la justificación por la fe, acerca de la palabra justificar. Y después regresaremos para entonces compartir con el hermano Elvis esta información de la palabra de Dios que tiene que ver con nuestra salvación. Así que escuchemos primeramente a un teólogo, después escucharemos a una joven, después escucharemos a una hermana de la iglesia con experiencia y otra hermana más, un poquito mayor también. Así que tenemos varias entrevistas, escuchémoslas por favor y después regresamos. Muy bien, estamos aquí ahora con el hermano Leandro Perdomo, un hermano aquí de la iglesia central, ha sido anciano, pero no queremos su concepto religioso en este momento. Queremos saber qué significa para ti en el marco del estudio que estamos haciendo de la justificación por medio de la fe, pero queremos primero definir la palabra justificar. ¿Qué crees tú que significa la palabra justificar? Bueno, primero que todo, pues saludos a todos los vendranautas, ¿no? La palabra justificar tiene que ver con que, digamos, algo que ha sido quizás censurable, ya deje de serlo. O sea, y de alguna manera ahora sea admisible delante de la justicia. Eso es la palabra justificar, ¿no? O sea, que de alguna manera alguien que ha sido culpable ahora deje de serlo. Y por allí va lo que la Biblia más o menos nos enseña, ¿no? Así es, así es. Bueno, ya que hablaste de la Biblia, en la lección de esta semana habla de justificación por medio de la fe. ¿Por qué es necesaria la fe para ser justificados ante Dios? Bueno, fíjate que ahí podríamos hablar de fe y obras, ¿no? En ese caso, pues la palabra de Dios nos dice que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe, es decir, por medio de creer en Jesucristo, confiar en que Él puede justificarnos, en que su justicia nos es imputada para que nosotros podamos ahora llegar confiados al trono de la gracia, poder ser admitidos ante el Padre Celestial. Y es así como funciona entonces la palabra justificado o justificar en la Biblia, ¿no? Que Jesús
coloca su justicia delante de nosotros para poder admitirnos al trono celestial. Así es, muy bien, muchas gracias hermano Leandro, esperamos que su comentario nos sirva para el programa de esta semana. Para mí Que el justificar Señor le es bendiga. declarar justo a alguien, o sea, una persona comete una falta y yo justifico esa falta porque la conozco o porque sé que no hubo mala intención, entonces yo lo justifico, lo declaro justo. Ok, y en el caso conciso de justificación por medio de la fe, ¿por qué crees tú que es necesaria la fe para que una persona sea justificada ante Dios, en este caso? Porque sin fe no podemos aceptar el sacrificio expiatorio de Cristo, aceptar que Cristo se presenta ante el Padre para justificarme, o sea, para poder recibir su gracia. Entonces necesito creer, porque yo no veo a Dios, yo no estuve en el tiempo cuando Jesús murió. Entonces yo necesito fe para creer que eso fue una realidad, que es una realidad y que la gracia de Cristo me es dada por el sacrificio de Jesús. La gracia de Dios pues me es dada por el sacrificio. Bueno, muchas gracias, hermanas. Aquí con la hermana Livia de la Iglesia Central, vamos a preguntarle a ella, en el marco de este programa especial de la justificación por la fe que estamos estudiando esta semana, primero, ¿qué entiendes tú por justificar? ¿Qué significa la palabra justificar para ti? Pienso que justificar básicamente es hacer a alguien que no era justo, justo. Pues el caso más relevante que tenemos fue lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros, que se basa en creer que en el perdón que Él nos regaló y aceptar que murió para que nosotros pudiéramos ser salvos hasta hoy. También en descubrir que gracias a Él somos nuevas criaturas y que se trata de un proceso que es constante, frecuente y permanente. Ok, para ti entonces la palabra justificar es hacer justo a una persona. Sí. ¿Y qué significa entonces justificación por medio de la fe? ¿Por qué es necesaria la fe? Pues la fe es la certeza que cada uno de nosotros como individuos necesitamos para poder hacernos conscientes de lo que tenemos que hacer cada día. Nuestra fe es la que nos ayuda a tener esa certeza de que Dios es el que está al mando de nosotros y podemos ser salvados por Él. Eso es lo que nos va a ayudar y a motivar. Estamos preguntando en el marco del estudio de esta semana de la justificación por la fe, ¿qué significa para usted la palabra justificar? Bueno, justificar es sentir que he sido salvada y que estoy siendo aceptada por lo que soy y que Jesús ha dado todo por mí, ha dado todo ese plan de salvación fue incluida allí y no solamente fue incluida sino que sigo recibiendo el beneficio de que Él está ofreciéndonos a cada uno de nosotros un mayor bienestar, un bienestar completamente, sentir como que Él está interesado en que yo sea beneficiada de ese plan que tiene, sentir que en ningún momento está rechazándome por lo que soy, por lo que hago, por lo que no hago, sino interesado en que cada vez más yo pueda llegar a la patria celestial. Muy bien, muchas gracias. Como cristianos. En el programa aniversario de la justificación por la fe que próximamente vamos a estar celebrando, y en los 500 años en los cuales un hombre levantó su voz, ¿qué significa para usted, hermano Juan Becerra, justificación por la fe? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestra conciencia está tranquila, ya no sufre, porque ahora delante de nuestro Dios tenemos un sustituto. El trato del Dios justo, al quien en un principio le tuvimos terror, le tuvimos miedo por la justicia de Dios, ahora es diferente, porque nos sentimos cubiertos por el manto de justicia de Cristo y la actitud de Dios hacia aquel que cuenta ahora con un sustituto cambia porque ha sido perdonado. Para mí, como creyente en la fe, en la salvación que Cristo ha provisto por mí, esto me provee tranquilidad, me provee paz, tal cual como lo dice el texto. No porque yo ahora sea santo, no porque yo ahora no tenga pecados,
sino porque soy un pecador que está cubierto por el manto de justicia de Cristo, y ya lo importante no soy yo, sino lo que Cristo hizo por mí, sino lo que Cristo significa para mí y lo que Cristo hoy está haciendo por mí en el santuario celestial. Hoy me siento justificado por la fe en Cristo Jesús. Dios me trata con el amor que ha tratado a su Hijo ahora a mí, y la recompensa será ahora la vida eterna. Muchas gracias, hermano Juan. Esto es lo que para un feligrés, para un creyente, es la justificación por la fe. Sigamos adelante con las cosas que Dios nos está haciendo en favor nuestro. Muy bien, hermano Elvis, ya vistas las entrevistas, ¿qué opina usted de lo que ellos han hablado? ¿Está en lo cierto o no? ¿Qué le parece si para comenzar tenemos una oración? ¿Cómo no? Exactamente. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, a esta hora queremos darte las gracias porque tú nos muestras a través de qué mecanismo tú nos haces justos ante el Padre Celestial. Señor, queremos suplicar que este programa especial pueda servir para que muchos de nuestros hermanos y amigos puedan entender que no es a través de nuestras obras, sino que la justificación es a través de nuestra fe. Una bendición especial para el Ministerio Vendrá TV por este aniversario, porque sabemos que tú, Señor, has estado con ellos en cada momento, y esperamos, Señor, que tú les sigas bendiciendo para que este evangelio pueda llegar a muchos lugares, a muchas partes, y muchas almas puedan llegar a tus pies. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estábamos diciendo entonces que después de haber escuchado a los hermanos de la iglesia, algunos hermanos de la iglesia, hablar acerca de la palabra justificar y qué significa para ellos, podríamos introducir el tema preguntándole qué significa para usted justificar. Sí, yo creo que justificar es eso, ¿no? Es el acto de declarar a alguien justo, ¿no? Es el acto de no increpar, de no ¿cómo se dice en el argot judicial? De no imputar, ¿sí? Justificar es eso, es perdonar y absolver. Perdonar y absolver. Creo que eso es lo que conlleva a la palabra justificación, ¿no? Y bueno, de ahí depende todo lo demás, que es lo que vamos a desarrollar en el tema. Pero tiene que ver, la justificación tiene que ver con eso, o sea, declarar a la persona libre de toda culpa. Así es. ¿Y por qué hay una culpa? Porque hay una ley, ¿verdad? Entonces, la ley es la norma por la que Dios se rige para que una persona sea justa. O sea, si usted cumple la ley, usted es justo ante Dios. Pero el problema es ese, que después que el pecado entró en el mundo, todos hemos pecado, dice la Biblia, por lo tanto hemos transgredido la ley por lo menos una vez en la vida, pero evidentemente sabemos que la transgredimos bueno, ni nos damos cuenta a veces cuando la transgredimos, ¿verdad, hermano? Entonces allí está, o sea, es necesario tener esos conceptos claros, la ley, o sea, la ley es importante y por ahí quizá vamos a comenzar. Pero antes de tratar el tema de la ley, quisiera hacerle algunas preguntas, que fue lo que dividió al mundo cristiano. Si contestamos estas preguntas, también usted las puede contestar allí donde nos está viendo. Podemos saber a ciencia cierta qué fue lo que dividió al mundo cristiano hace 500 años, cuando Martín Lutero dijo que el justo por la fe vivirá, ¿no? Repitió las palabras del apóstol Pablo. Muy bien, la primera pregunta: ¿qué obra me concede aceptación ante Dios o para con Dios? Hay dos respuestas, ustedes también la pueden contestar allí. La primera, la obra que Cristo hizo cuando vivió en este mundo, esa sería la primera respuesta, o la obra que el Espíritu Santo hace en mi vida. No, la obra que Cristo hizo. Obviamente que si nosotros somos justificados a través de Cristo, entonces es la obra que Cristo Jesús hizo la que nos da la justificación a nosotros. Después de que somos justificados, es que comienza el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, no es antes.
Y para eso fue que Cristo Jesús vino a la tierra a enseñarnos a nosotros ciertos parámetros, y ese sacrificio que Cristo Jesús hizo es la obra que nos lleva a nosotros a ser justos ante el Padre. Así es, la segunda pregunta es, ¿cómo recibimos la aceptación divina? O sea, ¿cómo recibimos la justificación? Primera respuesta, ¿por medio de nuestra fe y amor o por medio de la fe sola? Obviamente tiene que ser por medio de la fe, porque, o sea, la fe es la que nos lleva a nosotros a desarrollar el amor. Entonces, primero tenemos que tener fe, y es a través de esa fe que nosotros podemos tener la aceptación ante el Padre Celestial. Así es, y precisamente el programa de este día, de esta semana, se titula así, justificación por medio de la fe. De la fe. O sea, se logra la justificación a través de la fe, y como decían algunas de las personas que entrevistamos, bueno, tenemos que tener fe porque no vivimos cuando Cristo murió, ni vivimos cuando Él vivió su vida santa, por lo tanto aceptamos esos méritos por fe, porque Él nos los ofrece a través de la palabra de Dios, nos ha llegado esa información, esa gran noticia, ¿no? Entonces nosotros la aceptamos por fe. La tercera pregunta es, ¿dónde ocurre la justificación? O sea, la aceptación divina. ¿En la experiencia del creyente en la tierra o en los atrios de Dios en el cielo? Sí, yo creo que allí hay veces la gente se confunde porque cuando piensan que esa aceptación ocurre en la experiencia aquí en la tierra, o sea, entonces es gente que lleva a justificarse por las obras, pero la justificación ocurre en el cielo, porque el que nos justifica a nosotros es nuestro Padre Celestial. Dios es el que nos concede a nosotros la absolución completa. Así es, por los méritos de Cristo, ¿no? De Cristo Jesús. Y la tercera pregunta es, ¿qué significa el verbo justificar? Justificar significa, primero, declarar a una persona recta o justa, o justificar significa hacer a esa persona recta o justa. No, es declarar, justificar es declarar a esa persona justa, es la declaración, y eso es lo que hace Cristo Jesús ante el Padre, declararnos a nosotros justos por medio de su sangre. Amén. Sí, así es. Entonces el hermano ha contestado muy bien las preguntas. Estamos claros entonces ¿por qué hacemos estas preguntas para la introducción de este programa? Porque precisamente eso era lo que pasaba cuando Martín Lutero encontró esta verdad en la Biblia, ¿no? La iglesia romana creía en ese tiempo que la justificación ocurría dentro de la persona, o sea que el Señor tenía que regenerarlo a la persona primero antes que justificarlo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tenía que actuar dentro de él para que esa persona fuera buena, y por lo tanto, gracias a esa rectitud que había dentro de la persona, Dios podía justificar a esa persona. Y no era así. Eso no es lo que enseña la Biblia, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos entonces, hermano, a comenzar con el capítulo 3. El capítulo 3, Romanos, que es la epístola que hemos estado estudiando en este trimestre, en esta temporada. Capítulo 3, Romanos 19 al 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces allí se presenta primero la ley, por eso dijimos que teníamos que tener claro, o sea, la ley ¿para qué sirve, hermano Elvis? Sí, según lo que hemos leído aquí. Aquí es muy importante tomar en cuenta cuando la palabra ley, porque fíjese que cuando en el Antiguo Testamento se nombra la palabra ley, puede referirse a las leyes ceremoniales, ¿no? A las leyes rituales, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, cuando se nombra la palabra ley, o sea, se refiere a los 10 mandamientos, al decálogo. La ley, obviamente que la ley nos muestra el pecado, o sea, cuando aquí nos dice, porque por las obras de la ley ninguno será justificado, y también nos dice que sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, o sea, hay personas que toman la ley como que esa es la bandera, lo que les va a dar la justificación, ¿sí? Y quieren hacer de la ley el elemento
que hace la justificación y la remisión de sus pecados. Pero no es así, o sea, la ley es el instrumento que nos muestra a nosotros los pecadores que nosotros somos, y para lo único que puede servir la ley es para juzgar. O sea, la ley te muestra cuando tú has cometido una falta y te muestra que, o sea, como cometiste esa falta, o sea, tú tienes derecho a una condenación. Sí, exactamente. Y la ley, pues, es importante porque la ley es la única norma de obediencia que Dios acepta. O sea, la obediencia a la ley es lo que Dios acepta para que una persona sea justa. O sea, si usted le dice a Dios, yo obedezco la ley 100%, entonces Dios te declara justo, ¿no? Eso es lo que le sucedía, por ejemplo, a Adán y a Eva antes de la caída. O sea, ellos eran justos, no porque Cristo los justificó, sino eran justos porque ellos obedecían la ley. ¿Sí o no? Es correcto. Y aquí hay algo importante, hermano, cuando toca ese tema. O sea, fíjese que el obedecer la ley, esto te hace justo, y el ser justo no nos hace dependientes de la ley. Entendemos esa parte, ¿no? O sea, la ley, o sea, nosotros cuando somos infractores tenemos que estar más pendientes de la ley. Claro. Porque la infracción nos muestra que estamos cometiendo, si es en la tierra, delito, y si es ante Dios, pecado. ¿Sí? Pero cuando somos, como el caso de Adán y Eva, ellos eran justos porque ellos eran obedientes a la ley. O sea, la justicia nos lleva a nosotros a ser obedientes. Pero nos decía el folleto de esta semana que la ley es como los síntomas de una enfermedad. O sea, cuando yo tengo malestar, yo siento que me va a dar gripe, pero esos síntomas no me van a curar a mí de la enfermedad. Claro. Es lo mismo que pasa con la ley. O sea, la ley te muestra tus fallas, tus pecados, tu pecaminosidad, pero la ley no puede hacer nada por ti. Sí, actualmente pues no puede hacer nada por nosotros, o sea, porque nosotros no podemos obedecerla. Y es allí donde entra entonces Cristo, ¿verdad? En acción, porque Cristo sí vino. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Va a obedecer lo que nosotros no podíamos obedecer, y a morir por nosotros, porque nosotros, el castigo de la paga del pecado, dice la Biblia que es la muerte, ¿no? Entonces Él cumplió todo eso, tanto la ley ceremonial como la ley ritual, como la ley moral. Cristo la cumplió y la obedeció. Y entonces nosotros podemos ser salvos por medio de la fe en ese sacrificio. Es correcto. Sí, por eso es lo que dice el apóstol, pues que estamos bajo la ley. O sea, cuando tú pecas, estás bajo la condenación de la ley. De la ley. De la ley, exactamente. Entonces la ley pues nos muestra nuestro pecado y nos hace ir al que puede darnos la solución a este problema. Sigamos leyendo, hermano Elvis. Recuerde que este programa se llama Hablemos de la Biblia, y leemos la Biblia y después la comentamos. Romanos 3:21 dice al 23, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Ok? Por la ley y los profetas. O sea, al decir aquí testificada por la ley y los profetas, está diciendo testificada por el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo. Mi versión, hermano Hugo, dice respaldada. O respaldada. Que es más o menos similar, sí. Exactamente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, una vez que entró el pecado en este mundo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estamos declarados pecadores, perdidos, condenados. Entonces, ¿cuál es la solución para que podamos ser justificados ante Dios? O para el ejemplo que usted colocó al principio, ser perdonados. O sea, sí, somos perdonados, pero ¿por qué somos perdonados? Fíjense que, o sea, ¿cuál era la solución? La solución, si la paga del pecado es la muerte, o sea, la solución a nuestro pecado era la muerte. ¿Podíamos pagar nosotros el pecado? Sí podíamos pagarlo, pero obviamente íbamos a morir. Entonces, necesitamos alguien justo, ¿verdad?, que cumpliera eso por nosotros, y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Dice, por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo vino a esta tierra, fue obediente, no pecó, estuvo totalmente
en comunión con su Padre, hizo todo lo que tenía que hacer en coordinación con el cielo, murió, porque obviamente Él recibió nuestras culpas y nuestros pecados, murió, fue crucificado, derramó su sangre, la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecado, fue enterrado, pero resucitó. Resucitó y fue al cielo a presentar su sangre precisamente en el santuario celestial para que podamos nosotros ser justificados y perdonados. Y allí es donde está, en 1 Corintios 15:4, dice que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Fue enterrado, resucitó, como lo dicen las Escrituras. O sea, fueron 4 pasos, y ese es el Evangelio. O sea, en eso es que tiene que estar basado nuestro Evangelio, ¿no? En la muerte de Cristo por nuestros pecados. Así es. Que fue enterrado, resucitó, subió al Padre a presentar su sacrificio, la expiación, ¿sí? Y todo se hizo en base a las Escrituras. Por eso lo que tú decías, las Escrituras respaldan y los profetas respaldan todo esto, porque eso ya había sido anunciado. Había sido anunciado, sí. Pues entonces podemos concluir esta parte, que la ley nos enseña que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso podemos concluirlo. Además, en el Antiguo Testamento Dios había manifestado la forma en que Él nos iba a salvar, o sea, a través de figuras, o sea, todo el santuario es una forma, es una película. En ese tiempo no existía el DVD, la cuestión. Entonces el Señor les colocó todo en figuras en el santuario. Todo lo que iba a suceder, el plan de salvación estaba prefigurado, por ejemplo, en el santuario. No obstante, hasta que no vino Jesús, no cumplidos comprender plenamente, o sea, no pudimos comprender plenamente el plan de salvación. O sea, ahí estaba en figura, la gente, además, el pueblo de Israel se desvió de tanto, pensó que la salvación estaba en todos esos ritos y no entendió el plan de salvación. Y por eso es que yo me atrevo a decir que cuando el apóstol Pablo dice el hombre no es justificado por las obras de la ley, inclusive el apóstol Pablo no estaba hablando para este tiempo, aunque eso tiene validez para este tiempo, pero yo siento que está hablando más para aquella gente, porque eso que acabas de decir, ellos se enfocaron más en los rituales, en las obras de esas leyes, y allí fue donde descuidaron verdaderamente el reconocer que había llegado el Mesías. Exactamente, así es. Aunque todos somos pecadores, por último, todos podemos ser salvos por medio de la fe en Jesús. Todos podemos ser salvos, y esa es la buena noticia, ¿no? O sea, somos pecadores, no obedecemos la ley, o no la habíamos obedecido, por lo tanto, estamos siendo rechazados por Dios, porque Dios acepta la obediencia a la ley. Entonces vino Cristo, cumplió la ley, todas las leyes, y entonces podemos nosotros, por medio de la fe en ese sacrificio, en esa vida perfecta, en lo que hizo Jesús y en lo que está haciendo, porque todavía no ha terminado el plan de salvación, ¿verdad? Nosotros podemos entonces ser aceptados. O sea, Jesús presenta su justicia por nosotros, entonces Dios nos acepta a nosotros como si nunca hubiéramos pecado. Ese es en resumen lo que significa la justificación por medio de la fe, ¿verdad? Correcto. Muy bien, entonces vayamos al otro versículo, el versículo 24. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, allí se introduce una palabra que es gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir allí de la palabra gracia? Bueno, ¿qué es la gracia? O sea, ¿qué fue lo que, sabemos que es un don gratuito, pero qué fue el don que Dios dio a nosotros, a la humanidad, para que podamos? Sí, fíjese que el más maravilloso don que Dios dio a la humanidad fue a su Hijo amado, Cristo Jesús. O sea, y aquí dice, somos justificados gratuitamente. O sea, yo no necesito hacer algo, ni necesito de ningún sacrificio, ni necesito de ninguna benevolencia, ni de nada para la justificación. O sea, dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? De Cristo Jesús. O sea, el don más maravilloso, el regalo más grande que Dios dio a la humanidad fue a su Hijo unigénito,
pero el regalo más maravilloso y más grande que dio su Hijo a la humanidad fue el morir por nosotros, y el morir por nosotros nos asegura a nosotros la salvación, y esa es la gracia que nosotros tenemos en Cristo Jesús, pero hay, o sea, es gratuita, pero solamente hay una condición, o sea, que tenemos que aceptarlo, sí. porque el regalo está allí y es gratuito, pero para todo aquel que le acepta. O sea, el que no le acepta, lamentablemente, está fuera de ese regalo. Así es, entonces recibimos un regalo de Dios que es su propio Hijo, su Hijo que vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? El medio que Dios ha dispuesto para declararnos justos es la redención, como dice ayer el versículo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la parte que el Señor ha dado para declararnos justos, la redención a través de la muerte de Jesús. Ahora, esta declaración de justicia no tiene nada que ver con algo que nosotros podamos hacer, sino que tiene que ver únicamente por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, o por lo que Él hizo cuando vino a este mundo y lo que está haciendo a favor de nosotros todavía en el santuario celestial, ¿verdad? Entonces, podemos seguir, si no tiene algún comentario más, al versículo 25 del capítulo 3. Allí continuamos leyendo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? Dice el apóstol, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Me gustaría volver a leer ese versículo, ese otro versículo aquí en esta versión, porque hay algunas palabritas que cambian y de repente hay personas que significan lo mismo, ¿no? Okay. Dice, a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, aquí, estos versículos hablan por sí solos, porque fíjate que nos habla de un sacrificio expiatorio que fue el que hizo Jesús. O sea, Jesús fue a la cruz, murió por nosotros, derramó su sangre, ¿sí? Para demostrar su justicia. O sea, Él lo hizo porque esto es al único que Satanás no podía señalar, porque en todo Él fue Dios con nosotros. O sea, Él se despojó de la divinidad, pero dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Ok? Dice, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí esta palabra me llama la atención, paciencia, porque es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios amoroso y es un Dios paciente. Y la palabra de Dios dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda. Dios está esperando porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Y entonces dice, ¿dónde está pues la jactancia? O sea, ¿de qué tenemos que jactarnos nosotros? Si fuera la gloria no es nuestra. Si fuera por las obras, a lo mejor sí, ¿no? Porque puedo haber hecho yo más obras que mi hermano, o puedo haber, pero no es nuestro. O sea, dice que todo esto queda eliminado, ¿verdad? Por la ley de la fe. O sea, es una ley que nace después del sacrificio, una ley, o sea, el creer, ¿sí? La ley de la fe. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar nosotros? La fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. Sí, es la fe en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. Ahora, hay una palabra bien importante en ese versículo 25, a quien Dios puso,
refiriéndose a Cristo como propiciación por medio de la fe. Mi versión dice propiciación, y quizás sea buena la palabra, porque si nosotros vamos al arca que se encontraba en el lugar santísimo, el propiciatorio era una tapa que tapaba los 10 mandamientos de donde estaban los querubines y la gloria de Dios. Entonces el versículo dice que Dios puso a Jesús como la tapa, o sea, es lo que separa, ¿no? Ajá. Porque el pecador no puede presentarse ante Dios así, ¿no? Porque ha desobedecido la ley. Pero Cristo sí la obedeció, entonces Él se presenta como si fuera justo, y en realidad lo es. Claro. Él es el justo, entonces Dios acepta esa justicia de Cristo y la acredita a la cuenta del pecador, ¿no? Esa es la solución, mis hermanos, esa fue la solución que Dios, la divinidad, encontró para podernos salvar, ¿sí? Porque la ley demandaba obediencia, nosotros no podíamos dar esa obediencia. ¿Quién la podía dar? Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús, para dar a la obediencia, tenía que venir a este mundo, obedecer y morir por nosotros, ¿verdad? Para que nosotros, por medio de la fe en ese sacrificio, pudiéramos ser, ¿qué? Salvos, ¿verdad? Entonces ahí no hay gloria, ¿no? Ahí no hay gloria porque todo lo hizo Jesús. Todo lo hizo Él. Entonces cuando nosotros tratamos de cumplir la ley por nuestras propias fuerzas, entonces ahí sí estamos mal. Ahí hay jactancia. Ahí hay jactancia. ¿No? Yo soy bueno, yo no peco, yo hago esto, yo hago lo otro. Y de hecho hay personas con las que uno habla que te dicen eso, o sea, fuera del ámbito cristiano, personas de otras denominaciones, inclusive personas que no desarrollan ninguna fe, dicen, no, es que yo no necesito de Dios, de la fe, porque yo no hago cosas malas, porque yo no le hago mal a nadie. Y esas personas se están justificando ellas a sí mismas. Ahora, el pecado es una afrenta que nosotros hicimos a Dios, ¿verdad? O sea, nosotros desobedecimos a Dios y el pecado nos apartó de Dios. Y al apartarnos de Dios, el enemigo de Dios comenzó a meternos a nosotros en el corazón eso, que no había necesidad de Dios. Y es lo que Dios nos muestra a nosotros a través del plan de salvación, es que entre más apartados estamos nosotros del pecado, más necesitamos de Dios. Y fue a través de Cristo Jesús que nos dio la solución al problema que teníamos. Entre más estamos cerca del pecado, más necesitamos de Dios. Entre más apartados de Dios estamos más cerca del pecado, más necesitamos de Dios. Claro, o sea, entre más apartados del pecado, yo diría que más nos acercamos a la justicia, porque estamos apartados del pecado. Pero no, es así, o sea, entre más lejos de Dios nosotros estamos, si estamos lejos de Dios, estamos cerca del pecado. Y si estamos cerca del pecado, nosotros necesitamos más de Dios. Pero el enemigo nos hace ver de que no es así, porque cambió la imagen de Dios y ha querido borrar la imagen de Dios en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y enseñarnos de que la justicia puede ser propia. Yo puedo hacer, yo a través de esto, yo no necesito, yo lo hago, yo puedo, yo guardo el sábado, yo doy los diezmos, yo puedo vencer. Ese es el resultado, ¿no? Pero no es que no se deban hacer esas cosas, no es que no se deba cumplir la ley, como hemos estudiado en Gálatas, que porque somos justificados, entonces ahora vamos a no cumplir la ley. No es así. Así tampoco funciona, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros, o sea, nos alejamos de Dios y queremos cumplir la ley por nosotros mismos, volvemos a lo que estamos dialogando, sí. Entra la jactancia, que es la que me lleva al yo. Cuando nosotros estamos cerca de Dios y nosotros obedecemos a Dios, ese yo, o sea, vamos a hacer lo mismo, pero ese yo desaparece. Porque ahí sí, como lo dice el apóstol Pablo, ya no soy yo, sino Cristo Jesús que vive en mí. Así es. Bueno, y entonces en el versículo 28 ya el apóstol concluye con una declaración muy conocida. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, allí remarca nuevamente que no son las obras de la ley, sino es justificado ¿por qué? Por fe. O sea, las obras no tienen nada que ver con la justificación, porque nada podemos hacer para ser justificados, ¿verdad? O sea, todo lo hizo Cristo. Nosotros no podemos hacer nada. O sea, si no fuera por la gracia de Dios precisamente que nos dio a Cristo para que podamos ser justificados por Él, nosotros estaríamos perdidos. Sí, yo diría
de esta manera. O sea, nosotros no somos justificados por lo que hacemos, sino nosotros somos justificados por lo que creemos y en quién creemos. O sea, si nosotros creemos en Cristo Jesús y creemos en ese sacrificio de Cristo Jesús, allí está nuestra justificación. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. No somos justificados por las obras de la ley, o sea, por ninguna obra. O sea, la palabra obra, por nada de lo que nosotros hacemos, estamos ganando el beneficio y la aceptación de Dios. Solo por lo que creemos. Y lo que creemos nosotros como cristianos se llama fe. Exactamente. Entonces la justificación por la fe nos exime de guardar la ley, es la pregunta. No nos exime de guardar la ley de ninguna manera, porque el que ha sido perdonado, ¿cómo seguirá pecando? O sea, si usted ha sido perdonado, porque la justificación por la fe es eso, es darte el perdón que no te mereces. ¿Ok? En otras palabras, o sea, ¿cómo vas a seguir después que estás perdonado, seguir pecando? ¿Okay? Es como si ahí colocan un ejemplo que la ley de tránsito dice que la luz roja es para pararse, pero tú ibas distraído y te pasaste la luz roja. Iba muy apurado y sabías que estaba en rojo, pero le diste. Y resulta que venía otro carro y ¡pum! Chocaron. Aparte del choque y que hayas salido maltratado, entonces te ponen una multa y en algunos países hasta te pueden mandar a la cárcel por esa transgresión de la ley. Y suponte que a ti te mandan a la cárcel, hermano Villamarín, hermano Elvis, y bueno, tú estás condenado porque transgrediste la ley. Pero de repente alguien llega y te dice, bueno, puede irse. ¿Y por qué? Bueno, porque alguien pagó su fianza y pagó lo que usted debía y usted puede irse. Entonces, ¿cómo cómo se va a comportar con esa persona que obró así con usted? Yo creo que debería en mí haber un agradecimiento tan grande. Y ese agradecimiento me llevaría yo a honrar a esa persona porque hizo algo importante en mi vida. O sea, las personas que nunca hemos ido a la cárcel, yo creo que lo que menos deseamos es estar en un recinto de eso. Y cuando somos amenazados de que por alguna circunstancia puedes ir preso, yo creo que a nosotros esto se nos pone el mundo pequeñito. Y si hay una persona que viene y te libra de esa cuestión, yo creo que el agradecimiento tiene que ser grande, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos sentir nosotros por nuestro Salvador? Por Cristo Jesús. Él nos salvó, y no nos salvó de la cárcel, sino nos salvó de la ruina eterna, de la muerte eterna, y nos está dando la libertad, la salvación, nos está dando la vida eterna. Pero bueno, creo que hemos tocado todo el punto. O sea, en realidad la justificación es sencilla, o sea, no hay un enredo en esto. O sea, la Iglesia Católica se equivocó y se desvió ¿por qué? Porque ellos se desviaron de la doctrina de Cristo después que murieron los apóstoles, pues, la Iglesia Romana. Pero en realidad, y colocaron muchas cosas para que el hombre fuera justificado, y había lo que habló el hermano Villamarín, que había muchas indulgencias y había las personas tenían que hacer muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque la religión se volvió económica, ¿no? Un negocio. Y entonces cuando Lutero se dio cuenta de esto, después de esos años de estudio, pues él dijo, no, pero la Biblia no dice esto. Claro, y la Biblia en ese tiempo estaba encadenada, literalmente encadenada, solamente los monjes las podían leer allá en los monasterios, ¿no? Entonces la gente no sabía la verdad. Pero en realidad la justificación es sencilla, simplemente tú has pecado, tú estás destituido, tú no guardas la ley, no has guardado la ley, por lo tanto necesita alguien que te justifique, alguien que haga lo que tú no puedes hacer, y ese alguien es Jesús. O sea, Jesús vino, murió, o sea, vivió primeramente perfectamente, una vida perfecta, en condiciones, o sea, de acuerdo a lo que dice la ley, cumplió la ley, y entonces Él se presenta ante el Padre. Pero murió Cristo, esa es una pregunta que podemos concluir, murió Cristo, al morir Cristo somos justificados, todos los seres humanos son justificados cuando Él murió. No. ¿O somos justificados cuando creemos en ese sacrificio? El que cree. Que cree, ¿verdad? El que cree será justificado. Así Fíjate que es muy, muy importante esa pregunta, y yo quisiera cerrar con Romanos capítulo 4, versos 24 y 25, que viene a tu pregunta. Dice, sino también para nosotros a quienes será atribuida justicia. Esto es a los que creemos. O sea, la justicia es para los que creemos. Así es. O sea, la justicia está allí, pero solamente se le va a dar a los que creen. Dice
Esto a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a nuestro Señor Jesús, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Amén. Así es. Entonces, muchas gracias, entonces, apreciados hermanos, por estar con nosotros en este programa especial. Les esperamos el próximo sábado en el mismo horario para una nueva lección del libro de Romanos. Que el Señor les bendiga y recuerden, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá.